José Luis, voy a poner un último tema sobre la mesa. Lo ha hablado ahora mismo el propio Ezequiel, ha hablado de las pruebas con armas nucleares que anunció Rusia el lunes. Bielorrusia ayer anunció que se sumaba también a estas pruebas en respuesta precisamente a estas declaraciones que estamos comentando de David Cameron, de Emmanuel Macron. Quiero preguntarte qué supone esto, qué suponen estas pruebas con armas nucleares y también el hecho de que Bielorrusia se haya incorporado, porque supuestamente una de las líneas rojas de la OTAN para intervenir directamente en el conflicto, si no lo está haciendo ya, era bueno, pues que un tercero interactuara, que un tercero entrara, apuntando sobre todo a Bielorrusia. Bueno, ya Juan Antonio lo había dicho antes, o sea, el caso de Bielorrusia, aunque se intente mirar de una manera neutral, había sido ya visiblemente incluso víctima a través de una revolución de color en el pasado, ¿no? Entonces, también ellos están en una actitud de ese modo. Tengamos también en cuenta como muchos de sus activistas y miembros de la oposición han sido entrenados en Ucrania y se han hecho actividades de propaganda en sus actividades armadas, ¿no? En plena guerra de Ucrania y haciendo reivindicaciones con respecto a su país de origen. Así que es claro también que bueno, pues el gobierno bielorruso pues, favorezca esa línea de beligerancia al lado un poco de Rusia debido bueno, pues a lo que estamos viendo, a un punto de designación de muchos de los países que están decidiendo ya un bando y por lo tanto ya no hay posibilidades de neutralización, pues como estamos viendo con los países escandinavos, ¿no? Que han sido empujados un poco a esas circunstancias, aunque vemos que las voces más fuertes, como bien ha dicho Ezequiel, no sean precisamente de personas que hayan sido levantadas por el voto popular de la gente, ¿no? Sino que están allí por otro tipo de circunstancias. Lo que estamos viendo claramente es un nuevo reasentamiento del orden, ¿no? Francia desaparece de África y está ocupando su lugar, más bien Estados Unidos, se va a concentrar en lo que es el Pacífico y la guerra de Ucrania va a quedar localizada y sostenida exclusivamente por los europeos, que en este momento lo único que estamos haciendo es perder este tipo de circunstancias, cuando Estados Unidos ya ha sacado sus botines económicos y podemos decir salido favorecido en todos los aspectos, en recursos energéticos, en venta de armamentos, un poco en todos los aspectos ya ha reiniciado claramente su economía. Alemania ha dejado de ser el líder económico de esa Unión Europea, Francia está intentando resaltar un poco ese liderazgo a través de Macron, sustituyendo su liderazgo europeo ante su desaparición en el África Occidental, y los europeos de repente pues estamos viendo que nos encontramos con una guerra como parte partícipe cuando no teníamos absolutamente nada que ver en ella, con una propaganda que señala exclusivamente bueno, la necesidad de nuestra intervención y que vamos a tener unos costes gravísimos que ya los estamos sufriendo a nivel económico y que eso también está actuando en una separación, en una fractura de nuestras políticas que veremos en las elecciones europeas, bueno, pues qué coste tiene y qué tipo de respuesta dan los ciudadanos europeos con la parte de información que les llega, porque estamos viviendo uno de los momentos de mayor control y mayor censura informativa que se recuerda bueno, desde los tiempos, desde la Guerra Fría, que yo creo que ya casi se está viendo el periodo de la Guerra Fría como un ámbito de libertad con respecto a lo que estamos sufriendo ahora de control de información. O sea que en ese aspecto, como vemos, bueno, pues estamos entrando en una nueva etapa de control y de decisiones que nos obligan a todo el mundo a aceptarlas por unas personas que ni siquiera representan a nadie y no han sido votadas por la sociedad, ¿no? Luego además, José Luis, si te sales un poquito de la línea que te marcan, ya enseguida estás desinformando, enseguida, pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nos dicen que ya somos RT y bueno, pues hay que escuchar este tipo de sandeces porque la gente pues, bueno, pues está más acostumbrada, por ejemplo, aquí a lo que le dicen en televisión española, que se define sola, Antena 3 o bueno, cualquiera de estas cadenas que, bueno, todo el mundo tiene derecho a elegir, pero al menos pues que respeten a los que no queremos seguir el guión o un poco las órdenes que nos marcan. Juan Antonio, quiero preguntarte por esto y también por estas pruebas nucleares, tanto de Rusia como de Bielorrusia. Hablábamos antes de cómo empezamos a ver palabras, también en este caso ya hay hechos, ¿no? Ya hay una respuesta pues algo más evidente, ¿no? Por parte de Rusia a todas estas amenazas, por parte tanto en este caso de Reino Unido como de Francia, ¿no? A ver, estas maniobras no tienen más sentido que el de mandar un mensaje. Es decir, todos los ejércitos
y los que tienen armas nucleares también, utilizan estas fórmulas de entrenamiento en el cual pues se hace una especie de modelización de cómo sería un ataque nuclear, ¿no? En este caso sería con armas nucleares tácticas, dado que no van a participar los regimientos de armas estratégicas o toda la triada nuclear rusa, ¿no? Es decir, los submarinos, los bombardeos estratégicos y demás. Realmente no es más que un mensaje. No es la primera vez que se realizan maniobras de este tipo, igual que los Estados Unidos. Antes me he referido a unas conocidas maniobras norteamericanas con los B-52, ¿no? No, esto es normal. Es decir, en sí los ejercicios son normales. Es decir, si lo que no es normal es el mensaje que permanentemente, como cacatúas, repiten los mismos que quieren llevarnos a todos a una guerra. Eso es lo que no es normal. Entonces, bueno, pues utilizan este tipo de ejercicios como otra forma de enviar mensajes. Y es decir, es así. Es decir, la OTAN tiene que ser consciente de que si inicia una escalada de intervención directa en Ucrania, la mesura que han tenido los rusos respecto a poblaciones ucranianas que se consideran rusas o que ellos consideran que son rusas o que son un pueblo hermano, no se va a tener con otros países de la OTAN, o sea, con países de la OTAN, bajo ningún concepto. O sea, si alguien piensa que es que los rusos, como decía el último informe el de Foreign Affairs lo comenta también, es de que los rusos no se van a atrever a utilizar un arma nuclear táctica, no lo van a hacer en Ucrania. Pero cuídense otros países de estar interviniendo directamente o sirviendo de base a sistemas de armas agresivos con posibilidad nuclear. No digo que lo vayan a tener, pero es que el F-16 es uno de los aviones, no hay tantos, que tiene posibilidad de llevar armas nucleares tácticas. Entonces, ¿cómo lo va a entender eso Rusia? Muy bien, pues como haya un enfrentamiento, como haya un choque, alguien se va a llevar un pepinazo. Esto es lo que hay que ser consciente. Y una vez que alguien se lleve un pepinazo, quizás se pase el punto en el que ya no hay retorno y ya hemos logrado incendiarlo todo, que es lo que parece que Macron, la señora von der Leyen y demás cómplices es lo que quiere. Mirad, y hasta tal punto nos intentan intoxicar con todo, nos intentan mentir en todo y nos intentan callar la boca en todo, que todos los días tenemos que estar escuchando y leyendo y viendo este tipo de debilidades absurdas, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo habéis comentado en el programa de ayer porque no lo he podido ver, pero el tema de la intención que tiene Rusia de organizar sabotajes en toda Europa. ¿Por medio de qué? De espías rusos. Bueno, eso es otra tomadura de pelo. Es decir, el espía, es decir, un agente de los servicios secretos, es un valor muy caro. No se va a utilizar para ir con una lata de gasolina a prenderle fuego a no sé qué. Es decir, cuesta mucho formarle, años de formación, años de poder instalarle en un punto determinado para que pueda realizar su actividad. No lo van a hacer espías, por favor. Hay un informe de Investigation Europe, que es un think tank, que dice claramente que en la Unión Europea existen 165 millones de personas que son prorrusas, mayores de 18 años, Estamos hablando de casi el 40% de la población europea. De ahí, si alguien realiza mañana sabotajes contra empresas del complejo militar industrial o contra envíos de armas, etcétera, etcétera, va a surgir de esa misma población europea que empieza a estar hasta las narices de las acciones de estos tipos. Va a salir de ahí. Luego le podrán echar la culpa a Putin, le podrán echar la culpa a los rusos, a los chinos y a Kim Jong-un, pero va a salir de ahí porque hay un porcentaje de población creciente que empieza a estar hasta las narices, hasta las narices de que le cierren la boca, hasta las narices de que le censuren, de que le manden a la policía y hasta las narices de que le mientan una y otra vez con lo mismo y sobre todo asustado, preocupado de que le puedan llevar a una guerra. Esta es la guerra. Pero bueno, nos lo cuentan con el temita de los espías rusos y de que van a hacer los sabotajes, es decir, no sé, igual nos impiden ver el próximo partido de fútbol, ¿no? Es decir, estas cosas que son... Sí, claro que puede haber sabotajes, pero lo va a hacer quien lo va a hacer. ¿Y por qué? Pues porque, sinceramente, nadie piense que todo esto va a quedar impune. No se puede llevar a los pueblos a la guerra y pensar que todos los que han sido cómplices en mayor o menor medida, por acción, omisión o silencio, van a quedar impunes. Desde los que han acosado a niños rusos en las escuelas,
hasta los que han estado cabildeando para que se envíen armas que necesitamos en nuestro frente sur, se envíen a Ucrania. Y que pagamos los españoles, por nuestros impuestos, por las necesidades que hay. No se puede tener a 850.000 españoles pendientes de una operación en la seguridad social y estar gastándonos el dinero en sostener a un dictador en Kiev. Y eso empieza a cansarle a mucha gente. Así que sí, que prevean que va a haber oposición, pero no van a ser los espías rusos. Eso es lo que querrá decir von der Leyen y su cuadrilla, ¿no? Pero no. La cosa, pero nos mantienen permanentemente con ese discurso, ¿no? Nos engañan, nos mienten. Dices, Juan Antonio, es evidente el descontento, el cansancio en Europa. Seguro que también se va a trasladar en las elecciones europeas, se está trasladando en todas las elecciones que hay en todos los países europeos. Seguro que en junio también se va a comprobar. Pero, Ezequiel, para terminar, que nos quedan un par de minutillos, quiero preguntarte por estas cuestiones, tanto las pruebas nucleares de Rusia y Bielorrusia como el descontento, el hartazgo que estamos viendo, bueno, pues sobre todo a nivel europeo, a nivel occidental, y como bien ha hablado el propio José Luis, y bueno, también estaba comentando el Juan Antonio, la censura, ¿no?, que parece que está pues en su máximo nivel, ¿no?, que vamos a decir también en España, que hace poco, un poco más, y nos cierran Telegram. Sí. Todos nosotros, por lo menos la gran mayoría de quienes participamos aquí, aparecemos como víctima de la censura. En mi canal de YouTube, permanentemente videos censurados, porque sí, sin ninguna razón, y una vez hecha la apelación, semanas después, restablecidos los videos, pero claro, videos viejos. Esa es la sutil forma de censura en el único canal abierto para la expresión de voces críticas, básicamente las plataformas como Telegram, como YouTube u otro tipo de plataformas, por no recordar la censura en los medios públicos. En mi caso, aquí en Alemania, hace más de un año ya, abierta y directa, confirmada por los propios empleados de la televisión pública alemana, víctimas de las órdenes de sus superiores. Así que lo de la censura aparece en una situación crítica y con miras al empeoramiento. Respecto a lo de las pruebas militares de Rusia, efectivamente, en mi opinión, como acompaño las palabras de Juan Antonio, representan un mensaje. Recordemos que la OTAN ya había realizado ejercicios de este mismo tipo, no recuerdo exactamente en qué mes del año pasado, pero con objetivos clarísimos en referencia a Rusia, ¿no?, y a la utilización de armamento nuclear, también en ese momento como un mensaje, no porque fueran a comenzar un ataque nuclear inminentemente, sino como mensaje. Claro, bueno, ahora bien, ¿qué representan estos mensajes? ¿Qué connotan estos mensajes? Y bueno, algo muy preocupante, ¿no? Porque cuando ya comienzan las amenazas respecto a la utilización de armas nucleares, evidentemente aparecemos en una situación extremadamente preocupante. Y por cierto, recuerdo ahora en la televisión alemana ayer, una vez más, un informe en las noticias vistas por las cuales básicamente determinan la cabeza del 98% de los alemanes. Los alemanes por lo general recogen sus informaciones de los noticiarios a la noche en la televisión pública. Bueno, ayer con un supuesto experto nuclear en el cual machacaba una y otra vez, no, es poco probable que Putin fuera a comenzar una guerra nuclear. Es el mensaje, ¿no? Que la población abandone el miedo, abandone el miedo a un pepinazo nuclear, como lo llama Juan Antonio, para acompañar una guerra. Uno puede realizar un análisis de probabilidades y determinar si más bajas o más altas, pero la probabilidad respecto a una posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? Aún si la probabilidad pequeña, una guerra nuclear. Entonces, acá aparece en juego una guerra nuclear, señoras y señores, y que presenten esto en la televisión como una cosa mínima, insignificante, bueno, responde a lo preocupante de la situación, sin dudas.